¿Te has preguntado alguna vez por qué cuanto más intentas acercarte a alguien, más se aleja? ¿Por qué tus esfuerzos por mantener una conexión parecen crear el efecto contrario? Hoy vas a descubrir un secreto que Jung conocía profundamente. Existe un tipo de silencio que no aleja, sino que magnetiza. Un silencio que despierta el instinto más primitivo de búsqueda en el otro y que provoca un único impulso: volver. Pero no desde la comodidad, sino desde un deseo tan profundo que no puede ser ignorado. Si alguna vez has sentido que mientras más intentas conectar, más distancia creas, estás a punto de entender por qué. Y más importante aún, cómo transformar esa dinámica para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado con brutal honestidad por qué cuando más miedo tienes de que alguien se aleje, más distante parece volverse? ¿Por qué cuando más ansías su atención, su mensaje, su presencia, esa persona se muestra ocupada, indiferente o simplemente desaparece? La respuesta, querido explorador del alma humana, no está en las prioridades del otro, ni necesariamente en que haya alguien más, ni siquiera en sus sentimientos hacia ti. La respuesta, la cruda y liberadora verdad, está en tu vibración de miedo. Carl Jung siempre sostuvo que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y el primer paso para cambiar cualquier dinámica relacional es aceptar esta verdad. Cuando actúas desde el pánico a la ausencia del otro, lo único que logras es asfixiar su presencia. Ese miedo, aunque invisible y no verbalizado, se traduce en una energía densa, pesada. Se manifiesta en mensajes que, aunque parezcan casuales, buscan reconfirmación. Se cuela en preguntas que, aunque suenen inocentes, buscan seguridad. Se revela en gestos que, aunque parezcan de amor, gritan en silencio: no me dejes, no me olvides, no te vayas. Para la psique humana, para ese guardián interno del que Jung tanto habló, esa vibración no se siente como amor, se siente como una cadena. No importa cuán dulces sean tus palabras o cuán perfectas tus intenciones. Si tu energía subyacente dice te necesito para no sentirme vacío, el otro lo percibe a nivel celular y su instinto primario de libertad se activa, impulsándolo a crear distancia para poder respirar. Te contaré la historia de Ariadna. A sus 31 años, era una docente radiante con una energía tan cálida que iluminaba cualquier espacio. Cuando conoció a Ricardo, la conexión inicial fue mágica. Él la buscaba, la llamaba, la miraba con una admiración que la hacía sentir única. Pero en el momento en que Ariadna empezó a enamorarse, sin darse cuenta, su centro de poder se desplazó de sí misma hacia él y empezó a moverse desde el miedo. Cada vez que él tardaba un poco más en responder, su mente se convertía en un torbellino de pensamientos oscuros. Ya no le gustó, seguro encontró a alguien más, ¿qué hice mal? Su comportamiento, como reflejo de su caos interno, cambió drásticamente. Dejó de priorizar su trabajo, sus clases de yoga, sus lecturas nocturnas, sus amigas. Todo su universo empezó a girar en torno a la órbita de él. Si él no escribía, ella lo hacía, rompiendo su propia paz. Si él se mostraba frío, ella se volvía el doble de dulce, intentando compensar. Si él estaba distante, ella se acercaba con más fuerza, intentando derribar el muro. Hasta que un día, como era inevitable, él simplemente dejó de buscarla. Ariadna quedó destrozada. No entendía qué había pasado. Desde su perspectiva, ella lo había dado todo. Había estado siempre presente, disponible, incondicionalmente amorosa. En una sesión de terapia, su psicóloga le dijo la frase que la despertó: tu energía no gritaba amor, Ariadna. Gritaba miedo. Y ninguna persona desea convertirse en el sostén emocional de alguien que ya no es capaz de sostener su propio mundo. Ese día Ariadna entendió la dolorosa paradoja: su pánico a la ausencia fue precisamente lo que generó la ausencia real. Ahora que comprendes que el miedo a la ausencia crea la asfixia que aleja, es momento de revelar una verdad que transformará para siempre tu forma de relacionarte: no todo silencio es igual.
No toda distancia tiene el mismo efecto. Existen dos tipos de silencio, dos tipos de distancia, y son energéticamente opuestos. Uno destruye todo, levanta muros infranqueables y genera un resentimiento que aniquila la conexión. El otro magnetiza, obsesiona y despierta un profundo respeto y un deseo irrefrenable de reconectar. Primero hablemos del que la mayoría usa sin saber el daño que causa, el silencio punitivo. Este silencio nace desde la herida, desde el resentimiento, del orgullo herido, de la necesidad infantil de castigar al otro para que aprenda la lección. Cuando la otra persona no responde como quieres, cuando te decepciona, cuando su energía se siente distante, tu herida de abandono reacciona y esa reacción se manifiesta como un silencio que es, en realidad, una agresión pasiva. ¿Cómo se ve en la práctica? Es dejar mensajes en visto a propósito para enseñarle su lugar. Es ignorar sus intentos de comunicación cuando finalmente se acerca, solo para que sienta lo que tú sentiste. Es retirarte con una frialdad cortante, con indiferencia calculada o con un sarcasmo que destila amargura. Es alejarte, no por un acto de amor propio, sino con la intención oculta de herir como fuiste herido. Y aquí está la brutal verdad psicológica: el silencio punitivo no es una demostración de poder. Es tu dolor disfrazado de indiferencia. Y aunque la otra persona no sea consciente de la raíz de tu comportamiento, siente esa vibración como lo que es: un ataque, una manipulación, un castigo. Su guardián interno, su ego protector, responde con lo único que sabe hacer ante un ataque: se defiende, se cierra y se aleja aún más. Te contaré la historia de Cristina. A sus 28 años, era una diseñadora gráfica dulce y amorosa, pero con una profunda herida de abandono. Estaba con Javier, un hombre carismático pero emocionalmente evasivo. Un día, después de que él cancelara una cita a último minuto, Cristina sintió como su herida ardía como fuego. En lugar de expresar su sentir desde la calma, decidió aplicar lo que había leído en internet: si te ignora, ignóralo el doble. Así que desapareció. Le dejó de hablar, no respondía a sus mensajes y publicaba historias en redes sociales mostrándose falsamente feliz, con frases de empoderamiento que en realidad eran indirectas para él. Durante unos días, Javier la buscó, pero su energía no era de genuina curiosidad, sino de confusión. Hasta que un día simplemente dejó de intentarlo. Cuando Cristina, viendo que su táctica no funcionaba, decidió responderle, ya era demasiado tarde. Él se había alejado para siempre. ¿Por qué? Porque el silencio punitivo no crea admiración, crea resentimiento. Para Javier, la vibración de ella no era de amor propio, era de castigo. Y el castigo, aunque parezca justificado, nunca crea conexión, solo separación. Si esto resuena contigo, si reconoces patrones en tu propia vida, quédate hasta el final porque lo que viene te mostrará el camino hacia una forma completamente diferente de relacionarte. Ahora hablemos del segundo tipo de silencio, el que lo cambia absolutamente todo, el silencio magnético. Este silencio nace no del dolor, sino de la plenitud. No es una estrategia para hacer reaccionar al otro. Es la consecuencia natural de una persona que está tan genuina y profundamente enfocada en su propio mundo que no tiene tiempo ni energía para perseguir a quien no está presente. ¿Cómo se ve este silencio? Cuando el otro no responde, tú sigues con tu día en paz, sin interrumpir tu flujo de energía. Cuando no confirma planes, no te molestas, simplemente reorganizas tu agenda con otra persona o, mejor aún, contigo mismo. Cuando se muestra frío o distante, tú no reaccionas con la misma frialdad. Simplemente te retiras con elegancia hacia tu centro, hacia tu mundo, hacia tu paz. Este silencio no crea resentimiento en el otro, crea vacío. Un vacío que su mente inevitablemente empieza a llenar con pensamientos sobre ti. Su inconsciente se pregunta, ¿por qué no reacciona como los demás? ¿Por qué mi distancia no lo desestabiliza? ¿Qué tiene su mundo que es tan fascinante?
Aquí reside la psicología oculta detrás del silencio magnético. La mente humana necesita espacio para idealizar. Tu ausencia crea el lienzo perfecto para su proyección. Aquello que no puede poseer con facilidad se convierte en su mayor deseo. Pero, y esto es crucial, este silencio no funciona si lo usas como táctica. No funciona si estás contando las horas hasta que te busque. No funciona si tu mente sigue atrapada en esa persona mientras finges estar ocupado. Funciona solo cuando estás realmente ocupado en ti mismo. Jung sostenía que el inconsciente no se siente atraído hacia quien le ruega ni hacia quien castiga. Se siente atraído hacia quien habita su propio reino con tal presencia y soberanía que su ausencia se convierte en un misterio imposible de ignorar. El silencio punitivo nace del ego herido. El silencio magnético nace del alma plena. Uno genera resentimiento y separación. El otro genera admiración y una fascinación silenciosa. Así que grábate esto en el alma: cuando te retires, hazlo no para herir, sino para honrarte. Si ya has entendido que el silencio magnético no es un castigo sino un reflejo de tu plenitud, estás listo para aprender el arte más sutil y poderoso de la energía humana, el arte de crear vacío. Porque las personas, en su nivel más profundo, no se obsesionan con quien está siempre disponible, ni con quien les reclama constantemente, ni siquiera con quien las ignora desde el resentimiento. Las personas se obsesionan, de una forma que ni ellas mismas pueden explicar, con quien crea un vacío magnético en su mente. ¿Pero qué es exactamente crear vacío? Escucha con atención, porque este no es un concepto superficial. No es desaparecer para manipular, no es cortar el contacto para castigar. No es ignorar mensajes mientras miras la pantalla cada 5 minutos esperando una reacción. Crear vacío es un arte energético. Es el acto de retirarte hacia tu propio universo con tal intensidad, con tal plenitud y con tal verdad, que la mente del otro no puede evitar intentar llenar el espacio que tu energía ha dejado. Te contaré la historia de Fabiana. A sus 38 años, era una coach de bienestar y madre de 2 niños. Conoció a Andrés, un empresario exitoso con un mundo propio muy consolidado. Al principio, la conexión fue eléctrica. Andrés la buscaba todo el tiempo, mensajes por la mañana, videollamadas al mediodía, citas nocturnas llenas de conexión. Pero con el tiempo, como suele suceder, Andrés empezó a espaciar su comunicación. Se enfocaba más en su trabajo, tardaba en responder, y Fabiana sintió como su vieja herida de abandono se activaba como un fuego interno. Su mente le gritaba a los viejos patrones: escríbele primero. Dile que lo extrañas. Pregúntale si todo está bien. Pero algo en su intuición, una sabiduría más profunda, le susurró: no te muevas desde el miedo. Muévete desde tu amor propio. Ese día, en lugar de buscarlo para llenar su propio vacío de ansiedad, Fabiana decidió crear vacío en el mundo de él. ¿Cómo? Llenando su propio mundo hasta desbordarlo. Volvió a su práctica de yoga al amanecer, ese ritual que la conectaba con su cuerpo y su paz. Empezó a escribir su libro, ese proyecto del alma que había postergado durante años por enfocarse en sus relaciones. Se inscribió en un taller de cocina consciente, algo que siempre había querido hacer. Empezó a salir a caminar por el bosque sin su teléfono. Volvió a bailar sola en su sala cuando sus hijos dormían, como hacía en su juventud. Y sin darse cuenta, su mente empezó a llenarse de sí misma. Sus pensamientos ya no giraban en torno a por qué no me ha escrito, sino en torno a su próximo capítulo, su próxima receta, su próxima clase. Andrés ya no era el centro de su atención. Seguía siendo una parte importante de su mundo, pero ya no era todo su mundo. Y ese, querido buscador de la verdad, es el verdadero arte de crear vacío, llenarte tanto de ti mismo que la ausencia del otro ya no se siente como un dolor, sino como un espacio sagrado para tu propia expansión.
Aquí está la psicología que se esconde detrás de este arte. Cuando dejas un vacío en el espacio que antes ocupabas constantemente en la vida del otro, su mente automáticamente necesita llenar ese vacío, y lo llena contigo, con tu recuerdo. Cuando no estás, su mecanismo de proyección se activa. Cuando no respondes inmediatamente, empieza a preguntarse, no con enojo, sino con intriga genuina, ¿en qué estará pensando? ¿Con quién estará? ¿En qué mundo fascinante está habitando ahora mismo que no me incluye? Y el misterio, como ya sabemos, es el mayor combustible de la fascinación. Pero quiero que escuches esto con toda tu alma. Crear vacío no es desaparecer fingiendo estar ocupado mientras revisas si la otra persona está en línea. Eso no es vacío, eso es ansiedad disfrazada de estrategia, y su inconsciente, que es mucho más inteligente que tu ego, lo detecta. El verdadero vacío magnético se crea cuando tu vida está genuinamente tan llena de ti mismo que incluso si esa persona aparece de repente, eso no cambia el curso de tus días de forma dramática. Jung decía que la mayor atracción no nace del deseo de poseer al otro, sino de la fascinante imposibilidad de conocerlo todo sobre alguien. Y eso es exactamente lo que una persona crea cuando vive para sí misma, un espacio de misterio, un campo vibracional que no se puede abarcar por completo. Si sientes que estas ideas están despertando algo profundo en ti, algo que sabías pero no habías podido articular, es porque estás conectando con una sabiduría ancestral sobre las relaciones humanas. Y hay mucho más por descubrir en este camino de transformación personal. Hay historias que no solo inspiran, sino que activan, porque despiertan algo en ti que ya estaba presente pero dormido. Hoy te contaré la historia real de una mujer que entendió el arte del silencio magnético no como una estrategia, sino como la consecuencia natural de una decisión radical, convertirse en la reina de su propio reino. Ella se llama Renata. A sus 41 años es una arquitecta exitosa, divorciada hace 3 años y madre de un hijo adolescente. Cuando conoció a Mauricio, un empresario carismático y seguro de sí mismo, su mundo se sacudió. Después de años de enfocarse únicamente en su trabajo y en su rol de madre, volvió a sentir esa chispa, esa vibración que la hacía sentirse mujer de nuevo, deseada, viva. Al principio, la intensidad de Mauricio era abrumadora. Mensajes de buenos días y buenas noches, flores enviadas a su oficina, planes espontáneos, miradas profundas que la hacían temblar. Renata, como muchos de nosotros, empezó a enamorarse y, sin notarlo, comenzó el lento pero constante proceso de ceder su centro. Dejó de aceptar proyectos de diseño freelance que la apasionaban para tener más tiempo libre por si él la llamaba. Empezó a cancelar cenas con sus amigas, sus aliadas de siempre, cuando él aparecía de improviso. Se encontró esperando sus mensajes antes de dormirse, y si no llegaban, su noche se arruinaba por una ansiedad que no podía controlar. Y como un patrón trágico e inevitable, mientras más disponible y centrada en él estaba Renata, más distante y ocupado se mostraba Mauricio. De mensajes diarios pasó a escribirle cada 3 o 4 días. De buscarla para almuerzos espontáneos, pasó a verla solo los fines de semana, y eso si no surgía algo urgente en su trabajo. Renata sintió el pánico apoderarse de su cuerpo, ese viejo y conocido miedo a la ausencia, a que él se olvidara de ella, a que todo fuera otro espejismo en el desierto de su vida amorosa. Hasta que un día, en una sesión con su coach de liderazgo femenino, escuchó una frase que la rompió y la reconstruyó al mismo tiempo: una reina no espera en la puerta a que la elijan. Una reina se sienta en su trono, ocupada en gobernar su propio reino. Y por eso, quien quiera entrar en su vida tendrá que merecer una audiencia. Renata se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que desde que había conocido a Mauricio había abandonado su propio reino. Había salido de su trono para pararse ansiosamente en la puerta, esperando verlo llegar. Y ese día, con una convicción que no había sentido en años, decidió que eso se acababa. Renata hizo algo diferente. No le anunció nada a Mauricio,
no le hizo reclamos. Su revolución fue silenciosa e interna. Volvió a su estudio de yoga. Era su templo, su espacio sagrado, el lugar donde su mente se aquietaba y su energía se expandía. Lo había dejado porque las clases coincidían con los horarios en los que él solía llamarla. Aceptó un emocionante proyecto de diseño de interiores en otra ciudad, un proyecto que implicaba viajar. Siempre había soñado con eso, pero lo había rechazado pensando, si viajo, él no podrá verme y se olvidará de mí. Empezó terapia de sanación energética, no con el objetivo de atraerlo, sino con el de limpiar su propio campo de la necesidad de ser elegida. Y volvió a escribir en su blog de arquitectura emocional, un proyecto personal que tenía abandonado desde antes de su divorcio. Durante esas 2 semanas de intensa transformación, no escuchó nada de Mauricio. Ni un mensaje, ni una llamada. Su vieja yo habría colapsado en ansiedad. Pero esta nueva Renata, la reina que volvía a su trono, se sentía plena. Cada noche, al acostarse, sonreía con gratitud porque por primera vez en años sentía que su vida era completamente suya. Y entonces, como dicta la ley energética, ocurrió lo inevitable. Un domingo por la tarde, mientras salía de su clase de yoga con el rostro relajado y el alma expandida, recibió un mensaje de Mauricio. El mensaje decía: «Hola, reina. Hace días no sé de ti. ¿Estás bien? Te extraño». Renata sonrió. No desde el ego triunfante, sino desde la serenidad del alma, porque en ese instante entendió la verdad más profunda que una persona puede integrar: un ser humano no extraña a quien siempre está ahí. Extraña a quien habita un mundo tan fascinante, tan propio, que su ausencia se convierte en un vacío imposible de ignorar. Pero lo más impactante no fue solo su mensaje, sino lo que pasó después. Cuando finalmente se vieron, Mauricio estaba diferente. Su mirada ya no era la del hombre que da por sentada a una mujer. Era la mirada de alguien que siente que si no hace las cosas bien, si no se eleva a la altura, podría perderla para siempre. Y en esa mirada había algo que Renata jamás había visto antes en él: respeto, admiración y una fascinación profunda. Porque cuando una persona se convierte en la reina o el rey de su reino, no necesita ignorar a otros para atraerlos. Su sola energía crea un campo magnético que otros no pueden ni quieren resistir. Si has aplicado todo lo que has escuchado hasta aquí, si has comenzado a cultivar tu silencio magnético y a habitar tu propio reino, ya sabes lo que va a ocurrir. Porque cuando una persona crea vacío desde su poder, cuando su distancia es un reflejo de su plenitud y no un castigo, el otro regresa siempre. A veces con un mensaje tímido que testea el terreno: «Hola, ¿cómo estás?». A veces con un llamado urgente, lleno de una ansiedad que ahora es suya, no tuya. O a veces con un silencio inquieto, esperando provocar tu reacción. Pero de una forma u otra, regresa. Y es aquí, en este preciso momento, donde la mayoría de las personas, después de todo el trabajo energético realizado, vuelven a perder su poder. Lo pierden en la forma en que lo reciben. Porque si cuando regresa lo recibes desde la vieja herida, desde la ansiedad acumulada, desde el alivio de que por fin volvió, todo el avance que habías logrado se derrumba en cuestión de segundos. Le demuestras, sin una sola palabra, que tu poder era una fachada y que esa persona sigue siendo el centro de tu universo emocional. Te contaré la historia de Verónica. A sus 29 años, era una community manager con un corazón grande y una energía suave, pero con un historial de relaciones donde siempre era la que daba más. Después de aplicar la distancia magnética con su pareja, Alejandro, un hombre con una vida caótica y emocionalmente inmaduro, él, como era de esperar, empezó a buscarla de nuevo. Pasó de no escribirle en días a enviarle mensajes cada noche. Pasó de no confirmar planes a insistir para verla. Verónica sentía que su estrategia había funcionado. Pero el día que finalmente se vieron, lo recibió como la mujer que siempre había sido,
con un abrazo ansioso que buscaba reconfirmación, con preguntas que en el fondo escondían su miedo. ¿Por qué estabas tan distante? ¿Me extrañaste? ¿Te pasó algo? Y sobre todo, con un brillo en los ojos que gritaba, por fin volviste. Ahora puedo estar bien otra vez. ¿Y qué sintió Alejandro? Se sintió aliviado, pero no admirado. No fascinado, no retado. Solo tranquilo, porque sin darse cuenta, Verónica le acababa de mostrar todas sus cartas. Le demostró que, aunque su distancia la hubiera impactado, ella siempre iba a estar ahí esperándolo, sin importar cómo él se comportara. Su poder, que tanto lo había intrigado, se disolvió en el instante en que él percibió su necesidad. Aquí está la verdad psicológica y energética que debes integrar para no cometer el mismo error. Como recibes define si regresa con respeto y un deseo renovado, o si vuelve a la comodidad de saber que te tiene asegurado. Si lo recibes desde la necesidad, refuerza su ego y la vieja dinámica. Si lo recibes desde el resentimiento, ahora si apareces, activas su defensa y creas conflicto. Pero si lo recibes desde tu centro, desde tu paz, desde tu trono de soberanía, su alma lo siente como un choque eléctrico de admiración. Jung decía que la verdadera fuerza es silenciosa. No busca demostrar nada, simplemente se manifiesta y quien la percibe no vuelve a ver a esa persona de la misma manera. Entonces, ¿cómo se recibe en la práctica a alguien que regresa después de haber sentido tu silencio magnético? Primero, con calma soberana. Cuando te escriba, no respondas de inmediato si estás genuinamente ocupado. No es un juego, es una demostración de respeto a tu propio presente. Tu vida no se detiene por su mensaje. Segundo, con calidez sutil, no con euforia. Cuando finalmente lo veas, salúdalo con una sonrisa suave y genuina, pero sin ese brillo ansioso en los ojos que grita, por fin. Que tu calma sea la primera energía que sienta. Tercero, con curiosidad liviana, no con interrogatorio. No le preguntes por qué no me escribiste. Esa pregunta nace de tu herida. En su lugar, pregúntale con genuina y liviana curiosidad, ¿cómo estuvo tu semana? Hazlo sentir visto, no interrogado. Cuarto, con soberanía vibracional. Esta es la más importante, que tus palabras digan qué bueno verte, pero que tu energía, tu postura, tu calma digan mi mundo es absolutamente pleno contigo o sin ti. Porque aquí está la alquimia real, una persona no se queda porque la necesites. Se queda cuando siente que tu vida está tan llena, tan fascinante, tan tuya, que su presencia en ella es un privilegio, no una necesidad para tu supervivencia. Cuando regrese, recíbelo como una reina o un rey recibe a un visitante en su reino, con respeto, con amabilidad, con apertura, pero desde la certeza inquebrantable de que su presencia es bienvenida, pero jamás indispensable. No vuelvas a ser la persona que se derrite por su regreso. Sé quien le sonríe y piensa para sus adentros, es lógico que hayas vuelto. No hay otro lugar como este reino. Porque una persona puede disfrutar de la compañía de muchas otras, pero se obsesiona, se vuelve adicta a aquella cuya energía no puede poseer por completo. Aquella que, incluso amándola, se ama más a sí misma. Ahora que conoces estos secretos del alma humana, es momento de hacer una pausa y mirarte con honestidad brutal. Te invito a que te hagas estas preguntas, no con juicio, sino con curiosidad compasiva. ¿En qué momentos de tu vida has actuado desde el miedo a la ausencia del otro? ¿Cuántas veces has abandonado tu propio reino para pararte ansiosamente en la puerta de alguien más, esperando que te elija? ¿Reconoces en ti el patrón de perseguir cuando sientes distancia? ¿Has usado alguna vez el silencio como castigo, esperando que el otro aprenda la lección? Y más importante, ¿qué pasaría si, en lugar de temer la soledad, la vieras como una oportunidad de reencontrarte contigo mismo? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si realmente creyeras que tu presencia es un regalo, no una necesidad desesperada? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y no se supone que las tengan.
Están diseñadas para remover algo en tu interior, para hacerte consciente de patrones que quizás has repetido durante años sin darte cuenta. Jung decía que todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a entendernos a nosotros mismos. Quizás la persona que se aleja, que no responde, que se muestra fría, no es el problema. Quizás es el espejo que refleja tu propia relación contigo mismo. Estás tan lleno de ti, de tus pasiones, de tu propósito, que tu vida sería fascinante incluso si estuvieras completamente solo. ¿O necesitas la validación constante del otro para sentirte valioso? La respuesta a estas preguntas definirá no solo cómo otros te ven, sino cómo te relacionas contigo mismo por el resto de tu vida. Y si sientes que estas reflexiones están tocando algo profundo en ti, algo que necesitas explorar más, sabes que estás en el lugar correcto. Porque el autoconocimiento es el primer paso hacia la libertad emocional. Ahora lo sabes. No es tu cercanía constante la que hace que otros te amen. Es tu silencio magnético lo que los hace recordarte cuando no estás, idealizarte cuando estás ausente y valorarte cuando estás presente. Esta no es una estrategia de manipulación. Es una revolución silenciosa en tu forma de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Porque cuando dejas de perseguir, dejas de huir de ti mismo. Cuando dejas de rogar por amor, empiezas a irradiarlo desde tu propia plenitud. El silencio magnético no es el arma de quien quiere herir. Es el refugio sagrado de quien se ha encontrado a sí mismo y ya no necesita mendigar validación en puertas ajenas. Si este contenido ha resonado en tu alma, si sientes que algo profundo se ha movido en tu interior, te invito a que te suscribas a este canal. Porque aquí no solo hablamos de psicología superficial. Aquí exploramos las verdades más profundas del alma humana, esas que transforman vidas para siempre. Permíteme dejarte con un mapa claro de transformación. Porque entender es solo el primer paso. La verdadera magia ocurre en la aplicación consciente. Fase 1. El despertar de la conciencia durante los próximos 7 días, observa sin juzgar. Nota cuántas veces tu mente busca automáticamente la validación del otro. ¿Cuántas veces revisas si esa persona está en línea? ¿Cuántas veces tu día se altera por su respuesta o su silencio? No trates de cambiar nada aún. Solo observa. La conciencia es el primer acto de libertad. Fase 2. El regreso a tu reino en los siguientes 14 días empieza a llenar tu vida de ti mismo. Retoma esa afición que abandonaste, ese proyecto que postergaste, esa amistad que descuidaste por estar pendiente de quien no te valora como mereces. No lo hagas para crear estrategias. Hazlo porque es tu derecho sagrado tener una vida que te fascine incluso cuando estés completamente solo. Fase 3. La integración del poder en el tercer mes, cuando ya hayas recuperado tu centro, cuando tu vida esté tan llena que la ausencia del otro ya no sea un vacío sino un espacio para tu expansión, entonces sí podrás relacionarte desde el poder auténtico. Verás cómo naturalmente, sin esfuerzo, las personas empiezan a buscarte más. No porque uses técnicas, sino porque irradias la energía más magnética que existe, la de alguien que se ama completamente a sí mismo. Pero hay un secreto final que solo puedo compartir con quienes han llegado hasta aquí. Las personas que llegan a tu vida no son accidentes. Son espejos perfectos de tu relación contigo mismo. Cuando alguien te ignora constantemente, te está mostrando las partes de ti que ignoras. Cuando alguien no te valora, te está reflejando tu propia falta de autovaloración. Cuando alguien se aleja cuando más lo necesitas, te está enseñando que has puesto tu centro de poder fuera de ti. Yo no sabía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Tu destino amoroso no está en las manos del otro. Está en la profundidad de tu relación contigo mismo. Si sientes que este mensaje ha llegado a ti en el momento perfecto, si reconoces que es hora de transformar para siempre tus relaciones, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras.
A veces, ser el canal de sanación de otro es la forma más poderosa de sanar nuestra propia alma. Quiero dejarte con una misión clara y poderosa. A partir de hoy, cada vez que sientas el impulso de perseguir a alguien que se aleja, haz una pausa. Respira profundo y pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo amor? ¿Cómo puedo darme a mí mismo lo que estoy buscando en el otro? Y luego, en lugar de enviar ese mensaje desesperado, en lugar de hacer esa llamada ansiosa, haz algo que nutra tu alma. Lee un libro que has postergado, camina en la naturaleza, llama a un amigo que te valora, trabaja en ese sueño que has dejado esperando. Porque cada vez que eliges llenarte a ti mismo en lugar de vaciar tu energía persiguiendo a otros, das un paso hacia la libertad emocional más profunda que existe. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona que atrae amor auténtico y una que mendiga migajas de afecto? La primera ha entendido que el amor más importante es el que se tiene a sí misma. La segunda sigue creyendo que su valor depende de la aprobación externa. Tú tienes la opción de elegir quién quieres ser. Puedes seguir siendo la persona que espera en la puerta, rogando ser elegida. O puedes convertirte en quien se sienta en su trono, ocupada en gobernar su propio reino, irradiando una energía tan magnética que otros se sienten atraídos naturalmente hacia tu luz. Si este contenido ha transformado algo en tu perspectiva, si sientes que estas palabras han llegado a ti como una revelación, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque en este canal compartimos semanalmente las herramientas más profundas para tu transformación personal. Tu futuro yo te lo agradecerá. El silencio magnético no es una técnica que aprendes. Es quien te conviertes cuando finalmente decides que mereces un amor que no tengas que mendigar, una presencia que no tengas que perseguir, y una vida tan fascinante que tu ausencia se convierta en el mayor misterio. Ahora ve y conviértete en la versión más magnética de ti mismo. Tu reino te está esperando. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos cómo mantener esta energía magnética incluso en las relaciones más desafiantes. Hasta entonces, recuerda, el poder más grande está en amarte tanto a ti mismo que tu amor se convierte en un regalo, no en una necesidad.